Estamos de vuelta aquí en Mesa Central cuando son las 8 de la mañana con 42 minutos, como todos los días con nuestros columnistas aquí, que son presentados por SR Group, el outsourcing número 1 del país. Presenta hoy día a Antonio Barchiesi. Quique Mujica está todos los días con nosotros. Y Gloria de la Fuente, que está por llegar. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Quique? Muy buenos días. Ya, Gloria de la Fuente tiene ya que... llegará. Ya llegará. Tal vez fue muy duro lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Despertó con caña. Pero vaya. Pero caña política, digamos. Caña política, pues. Caña obvio. política. Sí, bueno, pero hay varios que deben estar despertando con caña política hoy día, ¿o no? Así es. Sí, pues. Partamos por la joyita Antonio Barchiesi. Cayeron un 20% las postulaciones al Instituto Nacional. 780 postulantes para 600 cupos. Lo relevante es la comparación con el último tiempo. El año 2003, 3.800 postulantes. El año 2013, 2.000 postulantes. Para el próximo año, 780. Yo creo que los encapuchados consiguieron su objetivo de destruir el Instituto Nacional. Yo creo que con este tipo de antecedentes ya se hace más que evidente. Wow, sí, pues es un número bastante pésimo. Sí, pues pésimo. Ya habíamos visto durante los periodos de toma a comienzo de año, ¿cierto? Y de paralizaciones, en que varios papás decían que querían sacar a sus hijos y llevarlos a otra parte porque no estaban estudiando, básicamente. Porque además uno entiende que la mayoría de los apoderados que tienen a sus hijos en el Instituto Nacional es una apuesta, precisamente, o sea, no hay otra cosa que es la apuesta por la educación de calidad. Y entonces, al ver que no están yendo a clase. Y por eso hace 15 años postulaban casi 4.000 personas. Claro. Nunca sabremos si lamentablemente esas personas dónde van a ir porque no postularon. Y segundo, ¿Y si les cambian sus oportunidades? Es que si el rendimiento, ¿cómo le va en otro liceo? Porque ahí vendríamos a discutir si es el colegio o son las personas. Yo creo que siempre son ambas. Es sistémico esto. Siempre son ambas y yo creo que siempre el que se esfuerza termina saliendo adelante. Sí, yo también creo eso. Yo creo que todos conocemos casos. Yo que soy de provincia, conozco casos notables en la provincia de Marga Marga de gente que estudió en liceo sin ningún tipo de reconocimiento y hoy son médicos, son ingenieros. Sí, no, sí, siempre. Oye, yo quería citar cortito, esperando a la Gloria, para que nos cuente qué está pasando en el Partido Socialista hoy día. Una encuesta del CONICYT, 7.000 personas, fíjate, encuesta de percepción social sobre ciencia y tecnología en Chile. Pero más allá de eso, me sorprende el número de gente que cree, por ejemplo, que va incluido en estas preguntas, en los milagros. Fíjate que el 72,4% de las personas cree que los milagros existen. No, 72,4%. Sí, y antes, en 2015, era el 65,2%. O sea, hay más gente que cree hoy día, pese a la secularización, pese a la crisis de la iglesia, pese al mundo cada vez más laico, el 72,4%. Ahora, eso tiene también que, lo hablábamos ayer con el tema de la imagen de la Virgen de Fátima, tiene que ver con la religiosidad popular, probablemente más allá de las instituciones, porque que la institución de la iglesia está en crisis es un hecho. Pero la gente sigue creyendo. Pero puede ser perfectamente así. O sea, alguien puede sentirse muy alejado de una institución religiosa y conservar su fe. Bueno, si eso, es que eso es lo que pasa. Claro. La pregunta, lo raro, puede ser que los milagros, porque al final, si uno está muy atribulado por la vida, recurre al milagro, aunque... O si uno está muy complicado. Reniegue de Dios por siempre... De repente, en el momento que un hijo está enfermo, hay que echarle mano a todos los recursos. Ya más gratis, así que está lo mismo. No sabemos si es gratis. Bueno, sí. La pregunta, ¿existen los espíritus? El 60,9% cree en los espíritus. 10 puntos más que el 2015. O sea, eso es culpa de la tele, yo creo. Netflix. Claro. Poderes psíquicos. Le pregunta a la gente, ¿usted cree en los poderes psíquicos? El 48,4% cree en los poderes psíquicos, 10 puntos más que el 2015. Y esto ya sí que me supera. A ver. Las naves espaciales. No. ¿Existen las naves espaciales? El 43,6% de los chilenos cree que existen las naves espaciales. Pero será el Apolo 11. Sí, pero es que tal vez las naves espaciales están pensando en el transbordador que va a la... No, porque deben ser los marcianos. Los alienígenas. Los reptilianos. Claro, los reptilianos. Y números traen suerte. Ya. El 34,2%. Y en el tarot, horóscopo y carta,
Eso el 17,3, mira, menos. Yo pensé que era mucho más eso que las naves los reptilianos. Los reptilianos. Oye, preocupante. No sé si preocupante, pero tenemos un país con mucha imaginación, por cierto. Oye, con mucha imaginación o necesidad de creer en algo. Claro, porque uno piensa que en las naves espaciales, en este vacío, en esta crisis de las instituciones, la gente es más descreída, de pronto se tiende a refugiar en cosas distintas, como los espíritus y los marcianos. Ahora, lo de los poderes Siempre psíquicos. necesitamos algo en que creer. Lo de los poderes psíquicos es interesante. Sí. Yo no sé si quizás en este panel alguien, Quique, Gloria, alguno tendrá algún tipo de poder psíquico. Oye, saludemos a Gloria de la Fuente, que ya llegó, ya dijimos que venía en camino. Se materializó el espíritu de Gloria de la Fuente. Claro. Estaba presente, pero ahora Muy se buenos materializó en mesa central. Ya le vamos a preguntar No, en qué venía se... escuchando Venía escuchando, así que nada de caña ni Caña nada de política. No, lo venía escuchando. No, le vamos a preguntar en qué se refugia, en qué creencia se refugia el Partido Hoy día Socialista en la después de mañana. lo que pasó ayer en la noche. Ya, pero Antonio, tú decías, ¿tú crees en los poderes psíquicos? ¿Eso está planteado? No, yo solamente pregunto si es que alguien aquí tiene algún tipo de poder psíquico. No, yo no tengo ni un poder psíquico. No, si Ojalá uno tuviera tuviéramos. poderes psíquicos, Estaría- no estarían cosas que no pasarían. Como lo que pasó ayer en la Cámara de no se Diputados, Gloria de presentaría la una Fuente. acusación constitucional contra Marcela Cubillo. Y sería presidente José Antonio Caz. Por el caso Antonio. Exactamente. Claro, otro gallo cantaría. Ay, Sí. Gloria, te queremos escuchar. Sí, ¿Qué pasó sobre- ayer y cómo amanece no solo la oposición, pero el Partido Socialista, que fue, digámoslo, quien impulsó esta acusación constitucional y quien arrastró al fracaso al resto de la oposición? A ver, yo para poner como el debate la línea de la mesura, yo diría más bien, hay que reconocer y partir reconociendo que efectivamente fue una derrota importante, particularmente para el Partido Socialista, que es el partido que impulsó la acusación constitucional, pero creo que a diferencia de lo que se dijo ayer, tampoco es que haya sido una derrota o que aquí se haya demostrado que no existe una oposición, porque en rigor hubo una diferencia de votos importante, pero no nos olvidamos de algunos parlamentarios que finalmente se sumaron a la idea de no ir con la acusación constitucional, pero aquí no hubo ni una democracia cristiana completa que se haya ido de esta lógica, no hubo tampoco un Frente Amplio, con todas las dudas que tuvo al principio el Frente Amplio, en el fondo un Frente Amplio que se haya descuadrado o se haya descolgado de esta acusación constitucional. Entonces creo que sí, efectivamente fue una derrota en términos de que el Partido Socialista había empujado con fuerza esto, pero bajo ningún punto de vista creo que esto sea como el fin de la oposición, digamos. Al Ya, revés, ¿no yo se creo que- quiebra? ¿No Sí, queda ahora sí, yo fracturada creo la que- oposición? No, porque no fue lo que esto digo, la DC, porque no yo está la digo DC, porque ¿no? sí, y porque la diferencia de votos, si bien es importante y finalmente era determinante respecto al resultado, tampoco es que haya sido una diferencia de votos súper abismante, ¿no? Entonces creo que no es para hacer o sacar cuenta respecto a qué es lo que va a pasar con la oposición en el futuro. Sí creo que hay que hacer algunos como autocríticas respecto a este tipo de situación o respecto a lo que pasó. Primero, yo creo que, a ver, si había que elegir un tema probablemente de unidad hacia el futuro de la oposición, que creo que fue como el foco que se puso al principio en varios actores de la oposición, yo creo que este no era un buen tema, porque este era un tema que generaba mucho riesgo. Ustedes recordarán al principio cuando se presenta la acusación constitucional, la gran idea era que sobre esta acusación constitucional, en el fondo van a estar todos detrás y por lo tanto esta era el símbolo de la unidad de una oposición. Probablemente una mala estrategia Usar una generar acusación constitucional para unir la oposición. que en el fondo tensa el debate, que polariza el debate, que además en el fondo genera discusiones que son relevantes como el símbolo de la unidad de la oposición. Probablemente hay otros temas, otras maneras de aproximarse a eso. Este no era probablemente el mejor tema, además porque son mecanismos institucionales que tienen a la larga costos. Incluso hubiese prosperado la acusación constitucional, la caída de un ministro implica probablemente generar una tensión y una fricción en el sistema político que habría terminado pasando probablemente en el futuro lo que pasó en algún minuto Jasna Provost y luego Harald Beyer, ¿no? Que son debates al final que generan tensiones políticas necesarias. Esto genera, creo, desde el punto de vista del oficialismo, un respiro para el gobierno, sin duda. Habría sido bien complejo para este gobierno, que está con una situación complicada para enfrentar los debates internos, que evidentemente no tiene mayoría y que además no enfrentan los mejores niveles de popularidad, haber enfrentado el debate del presupuesto y el debate de pensiones en paralelo con una acusación constitucional en medio. Entonces, tengo la impresión de que habría sido, o que para el gobierno por lo menos un respiro bien relevante y probablemente vamos a pasar
vamos a pasar a otra etapa. Ahora, lo que uno sí esperaría es que el debate se logre posicionar nuevamente en algo que nos ha acompañado durante mucho tiempo, que finalmente el debate respecto a los proyectos distintos que evidentemente representa la oposición respecto al oficialismo en materia de educación. Antonio. Sí, yo a diferencia de Gloria creo que conteniéndose por responder. Yo creo que en los últimos meses Marcela Cubillo se transformó en la gran archienemiga de la izquierda y centroizquierda chilena. Y si no consiguieron unirse para esta acusación, yo creo que ya no se unen con nada. Yo efectivamente creo que esto es una derrota enorme, una derrota para el Partido Socialista, que promovió intensamente la acusación, y además una derrota para el Partido Comunista, que fue el que puso la vara. Dijo, esta es una prueba de fuego para la oposición, prueba de fuego que no consiguieron superar. La izquierda tiene mayoría. Y más allá de todo, más allá de la falta de fundamento, el show político, yo creo que no se hizo la pega. No consiguieron llegar, ni siquiera consiguieron llegar al Senado. Yo creo que fueron semanas perdidas, de un show muy lamentable. Uno esperaría esto de un grupo amateur, uno esperaría esto del Frente Amplio, pero no de la izquierda tradicional. Y yo creo que muestra un poco el estado en el que hoy se encuentra la izquierda, la centroizquierda chilena. Y yo creo que es un triunfo para Cubillo. Yo creo que sale fortalecida y yo creo que se consolida su posición de liderazgo dentro del gobierno, pero además también con miras eventualmente a una candidatura senatorial el 2021. Creo que ella quedó bien posicionada. Estoy pensando en algo que dijo la Andrea en el Rat Pack, la Andrea Vial, que también, sí, queda, por supuesto que esto un triunfo queda como enaltecida de alguna manera, pero también quedó, después de todo lo que escuchamos ayer, como el rostro de la persona que se opone a la educación pública en este país. Y eso es complicado para un ministro, ¿no? O sea, totalmente, cuando el tema de los últimos años ha sido la educación pública. Yo no tengo la impresión de que... A ver, es un triunfo para el gobierno, evidentemente, porque yo creo que estuvo semanas pensando y temiendo que esto podía prosperar. Y eso sin duda lo lograron revertir y lograron convencer a algunos parlamentarios que finalmente votaron en contra de la acusación constitucional. Pero no me parece que necesariamente la ministra salga de esto fortalecida. Probablemente salió más fortalecida o estaba más fortalecida antes porque logró parar un par de proyectos de ley cuya consigna finalmente logró levantar su figura. Y Marcelo Cubillo estuvo un par de meses con niveles de aprobación relevantes. Este tema en particular no sé si la deja tan fortalecida. Me parece que más bien lo que genera es respecto a ella una mirada que probablemente va a ser mucho más acuciosa respecto a cómo lleva adelante la agenda, que probablemente antiguamente no era tan así. Pero no sé si sale fortalecida. Sí creo que para el gobierno en general es un triunfo. Eso yo creo que sin duda es así. Sobre todo porque en el sentido común está instalado que efectivamente el gobierno no tiene mayoría para impulsar en general su agenda legislativa y en particular para esto era una cuestión más compleja. Sí, no, yo creo que las declaraciones de Marcela Cubillo después de la acusación respecto, yo no las encontré en este momento, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Se ratifica nuestro derecho a gobernar y a sacar adelante nuestra agenda con nuestras ideas? Yo creo que eso refleja muy bien la lectura que hay que hacer del resultado del día de ayer. Yo creo que Marcela Cubillo sí sale fortalecida y yo creo que sale fortalecida también su agenda de los últimos meses en educación y sin duda creo que hoy, mucho más que ayer o que antes de ayer, es una carta indudable a jugar un rol importante en 2021. Ahora en la agenda no sé cuánto va a poder variar la agenda educación con respecto a lo que tenía antes, porque siguen teniendo no tienen mayoría en el Congreso. Y yo creo que hay otra cosa que una discusión más de largo plazo, que finalmente tratar de reinventar la política educacional cada 4 años no es una buena idea. Digamos, parte importante de la discusión o lo que crispó la relación de la ministra con la oposición es que fue su discurso desde la instalación muy duro respecto a la agenda de reformas que ya se había aprobado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Claro. Y es complejo, porque en rigor la política educacional, para poder ver resultados de verdad, uno necesita mucho
mucho más que un periodo presidencial, mucho más que un gobierno, requiere cierta consistencia en lo que se está haciendo. Evidentemente la agenda de este gobierno es distinta a la agenda que impulsó la presidenta Bachelet, sin tener todavía resultados muy claros y contundentes respecto a la instalación de la reforma, que además es progresiva, que se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, además instala un tema súper complejo en el fondo, que es cómo se hace política de Estado más allá de la cosa chica y la disputa que siempre genera el ámbito educacional. Sí, también es complicado cuando se dice que si la gente votó por Sebastián Piñera y por su programa, claro, votó por Sebastián Piñera, yo creo, más que por el programa, y por ciertos factores que encarnaba Piñera que no necesariamente tienen que ver con la educación. Con determinantes del voto de corto plazo, digamos, también. Económico, claro. Porque no se entiende así la volatilidad de cierto voto, porque analizando el centro Cohesión Social sacó la otra encuesta que hicieron el cruce entre la gente que votaba, que decía que iba a votar Beatriz Sánchez y que votaba después Piñera, y no era menor el número. Sí. O sea, uno se da cuenta que están en la... No hay una coherencia ideológica del Es que los determinantes, es lo que en comportamiento electoral en ciencia política se llama determinantes del voto. Antes eran, y probablemente a principios de los 90, los determinantes del voto eran más de largo plazo, más instalados, más clivajes que marcaban las izquierdas y las derechas, autoritarismo, anti-autoritarismo. Hoy en día los determinantes del voto son más de corto plazo, más coyunturales, más los fenómenos económicos, los del empleo, que van determinando la agenda, pero más en lo coyuntural, más en el corto plazo. Creo que hay que evitar el error hay que evitar el error de decir este país se derechizó, este país se izquierdizó con Bachelet, porque de una pasamos de Piñera a Bachelet, de Bachelet a Piñera. Claro, el voto puede ser incluso se izquierdizó, se derechizó, se izquierdizó, se derechizó. Alguien puede votar por un parlamentario, hoy en día, por un parlamentario de derecha y votar por el candidato presidencial de izquierda. Eso también, claro. Pero espérate, pero le vamos a negar el derecho, o sea, si un gobierno es de tal signo político es elegido, tiene derecho a tratar al menos de imponer su agenda. Y leer bien la y en el tema educacional desde el primer momento hemos sabido que durante toda la campaña. Ahora el punto es la correlación de fuerzas que uno tiene para impulsar la agenda. Le pasó también a la presidenta Bachelet. Incluso teniendo mayoría en el Parlamento, en rigor lo que le pasó es que no habiendo acuerdo dentro de la coalición que era mayoría en el Congreso, fue difícil a veces impulsar alguna reforma. Entonces la correlación de fuerzas, no solamente haber logrado el gobierno, también es una cuestión importante. Son casi las 9 de la mañana. Antonio, una palabra y después nos vamos para cerrar el punto. Yo creo que Marcela Cubillos sí ha hecho una buena pega de impulsar una agenda desde nuestras ideas. Ella fue la impulsora de Aula Segura, ella ha impulsado una serie de medidas, no legislativas, pero sí administrativas desde nuestras ideas, y yo creo que eso hay que destacarlo, y yo creo que por eso Marcela Cubillos se transformó en una especie de enemigo público número uno de la oposición. Y quizás unirlo con la joyita de hoy. El Instituto Nacional está en una crisis tremenda y hoy lo vemos con las postulaciones. Bueno, lo que ha hecho Marcela Cubillos es defender la educación pública. Contra todo lo que dijo la izquierda ayer en el hemiciclo, lo que ha hecho Marcela Cubillos es defender la educación pública, lo hizo con Aula Segura y lo ha hecho con una serie de medidas administrativas. 9 de la mañana en punto, conversamos con nuestros columnistas aquí en Mesa Central, revisamos a esta hora el resumen de titulares en la voz de Andrea Rivera. En Tele 13 Radio, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se manifestó muy contenta por el rechazo de la acusación constitucional en su contra, ya que reconoció que fueron los momentos más difíciles de su carrera política, porque fue acusada de hechos graves como violar la ley y la Constitución. Cubillos afirmó que pasaron semanas en que la oposición no le importó si podían o no acreditar si esas causales se cumplían y derivó todo en un debate político. Defiende la agenda. Marcela Cubillos valoró el coraje de parlamentarios que analizaron los fundamentos a pesar de discrepar con la agenda de gobierno y reiteró que no tiene por qué arrepentirse de nada, ya que el eje está puesto en la calidad de la educación. La ministra indicó que no es posible que la acusen constitucionalmente y que tenga que hacer un mea culpa cuando fue a ella a quien descalificaron. En Tele 13 Radio, el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, afirmó tener la conciencia tranquila tras haber rechazado la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. El parlamentario afirmó que los argumentos eran políticos, lo que debilitó lo jurídico.
Walker aseguró que actuó por convicción y que no negoció su voto con nadie y que si hubiese sido por calculadora, lo más fácil era votar a favor del libelo y no darle explicaciones a nadie. Reconoció que el error de la oposición fue el no haber agotado otras herramientas de fiscalización y faltaron instancias como una comisión investigadora. Por la puerta ancha. El gobierno aceptó la renuncia de Felipe Salaverry a la Subsecretaría de Desarrollo Regional luego de la polémica por una multa de tránsito en Ñuñoa y presuntas presiones de su hermana. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo entender la salida por un ambiente enrarecido y mantuvo sus críticas a la Fiscalía por una reacción exagerada al caso. Comenzó la negociación. Un reajuste salarial de un 7% solicitó la ANEF y las organizaciones de la mesa del sector público al gobierno. Además, el petitorio incorpora aspectos previsionales, de salud, laborales, de educación y sindicales. La mesa del sector público, que negociará con el ministro de Hacienda, está integrada por 15 asociaciones de funcionarios. El reajuste del 2019 fue de un 3,5%. A todos por igual. El fiscal judicial Jorge Norambuena recomendó a la Corte de Apelaciones recalificar el delito de homicidio simple a calificado y aumentar las penas a 20 años para los condenados por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Además, el informe no vinculante sugirió que todos tienen participación en calidad de autores porque se utilizó veneno con premeditación conocida. Crisis en Perú. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, rechazó suceder en el cargo a Mercedes Arauz tras su dimisión como vicepresidenta del país y aseguró que no asumirá el relevo de la presidencia interina porque no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Arauz dijo que su decisión es irrevocable y se debe a la ruptura del orden constitucional en Perú. Dijo que espera que su salida conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo. Se enfrentan en Europa. Esta tarde habrá duelo de chilenos en la Champions League. El Barcelona de Arturo Vidal enfrentará al Inter de Milán de Alexis Sánchez a partir de las 16 horas por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo de clubes europeos. Vidal iría al banco de suplentes, mientras que Sánchez sería titular en la formación del cuadro lombardo. El partido marcará el regreso del delantero tocopillano al Camp Nou tras su salida del elenco catalán. El resumen de noticias fue una presentación de Clínica Pasteur. En el mes de la visión, un diagnóstico puede salvar tu visión. Gracias, Andrea. Actualidad pura, pura actualidad. Mesa Central. Saludamos a nuestros auspiciadores. Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoads.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. ¡Viva el Mundo Ads! Si tu objetivo es aumentar tus ventas, contrata los servicios de ESR Group, el outsourcing número 1 del país, con 21 sucursales de Arica a Punta Arenas. Te darán la cobertura que necesitas. Ingresa a srgroup.cl y solicita sus servicios hoy. Quiero contarles que Cuprum te lo hace más fácil. Sí, porque Cuprum es la primera y única AFP que entrega asesoría virtual personalizada de forma mensual, ayudándote a que tomes las mejores decisiones. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo mejoran tu pensión. Quiero contarles también que Cuprum es una AFP transparente. Sí, porque es la primera y única AFP que te muestra en forma simple y clara cuánto has ganado desde que estás en Cuprum. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo mejoran tu pensión. ¿Sabías que el Ministerio de Educación tiene una amiga robot llamada Robit? Ella fue creada por niños para incentivar a los estudiantes a aprender y mejorar sus habilidades digitales para el futuro. Síganla en Instagram robit.chile y entren a lenguajesdigitales.cl para conocer más. Este fin de semana, cámbialo todo. Ven al Day Off de Parque Arauco, 3 días con hasta 50% de descuento en miles de productos. Este 4, 5 y 6 de octubre te esperamos en Parque Arauco, Arauco Maipú y Arauco Quilicura. Escuchamos a Genesis, Throwing It All Away, porque el guitarrista de ese grupo, Mike Rutherford, también conocido con su proyecto paralelo Mike and the Mechanics, cumple hoy 69 años. Nació un 2 de octubre de 1950. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con nuestros columnistas que son presentados por SR Group, el outsourcing número 1 del país.
But late at night when you call my name, the only sound you'll hear is the sound of your voice. Hay más información y análisis. Vamos y volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio. Con nuestros columnistas de día miércoles, Gloria de la Fuente, Antonio Barquiesi y como siempre Quique Mujica. Oye, ya pasó lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Triunfo del gobierno, fracaso de la oposición. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo quedan? Porque ahora hay que concentrarse en los temas de fondo, porque llevamos no sé cuánto rato hablando de acusación constitucional y ahora hay que empezar a discutir los proyectos que están en el Congreso. ¿Y esto ayuda o no ayuda al gobierno a conseguir esos votos que también necesita de la oposición? Yo creo que va a ayudar en la medida que, como decía hace un rato atrás, ¿no? En la medida que va a enfrentar con una tensión ausente la discusión, por ejemplo, que viene ahora sobre el presupuesto, que siempre una discusión que genera tensión, que siempre una discusión compleja, y en ausencia de esto, evidentemente, en ausencia de la acusación constitucional, de este proceso que va a ser probablemente más tenso y más desgastante, evidentemente el gobierno tiene ahí un punto, ¿no? Y yo creo que la oposición, y parte importante de lo que va a tener que hacer la oposición, una oposición que todavía está en construcción, en rigor aquí uno tiene 2 o 3 oposiciones en el Congreso que a ratos actúan juntas, que a ratos están desunidas,
unida. Lo que yo creo que viene ahora como desafío importante por la oposición, además porque vamos a estar casi un año de la elección municipal del próximo año, empezar generar algunas conversaciones o algunos caminos de salida, ¿no? Alguna posibilidad de ir incluso más allá del acuerdo electoral a generar algunos pisos comunes para poder enfrentar debates que van a ser sustantivos. Nosotros, insisto, vamos a entrar en un ciclo electoral muy pronto. Ese ciclo electoral va a significar desafíos importantes para las oposiciones y en ausencia de acuerdo lo más probable también es que el resultado no sea muy positivo. Entonces, ahora, Gloria, creo que hay un desafío importante ahí, ¿no? Una pregunta, si la premisa era que esta acusación constitucional iba a ayudar a la unidad de la oposición, si esa era la premisa que no se cumplió, o sea que ¿cuál es el próximo leitmotiv para unirse? O sea, yo partí diciendo eso. A mí me parece que la autocrítica es haber cifrado parte importante de la esperanza de la unidad de la oposición en una cosa tan compleja como una acusación constitucional por todos los efectos que tiene, ¿no? No solamente por el riesgo de perder, sino que además por los efectos en términos de polarización política que esto tiene. Entonces, fue un riesgo que se asumió y yo creo que eso tiene un costo, evidentemente. Y ahora el próximo motivo de unidad será que la derecha no se lleve todo el botín. No, yo creo que el próximo paso, porque además electoral. yo creo que poner el foco en el debate contra la derecha y no finalmente en la construcción de una identidad común es parte del problema. Era bien débil la estrategia. Absolutamente, porque además dura poco. Esta estrategia de pegarle al adversario dura poco. Yo creo que parte de la discusión importante es asumir que dentro de esa diversidad de las oposiciones pudiese haber eventualmente algún acuerdo respecto a cómo enfrentar la elección de gobernadores regionales, la elección de, por último, impactos por omisión o algo por el estilo, o las elecciones municipales del próximo año, que no es menor, pero creo que eso se hace no solamente desde la lógica electoralista, sino que desde la lógica de una agenda. Probablemente el mundo progresista, el mundo de centro-izquierda representa una identidad que debiera ponerse sobre la mesa a la hora de enfrentar esa contienda. Si no, la verdad es que yo creo que el futuro no es muy esperanzador. Sí, yo creo que si no consiguieron, respecto a tu pregunta aquí, que si no consiguieron unirse, aglutinarse contra la archienemiga de la educación pública, yo creo que a esta altura ya no se van a unir con nada. Pero tengo 3 dudas hacia el futuro. Yo creo un poco taxativo tú. Tengo 3 dudas. Yo creo que es muy difícil encontrar. No es posible sostener eso. Yo creo que es muy difícil encontrar un nuevo argumento para aglutinar a la izquierda después del fracaso de ayer. Pero tengo 3 dudas hacia el futuro. Yo no estoy Primero, de acuerdo con eso. Hoy todos se esfuerzan en bajarle un poco el perfil a lo que pasó ayer, pero ayer varios parlamentarios mencionaban que esto incluso pone en duda el acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados. Uno, ¿qué pasa con eso? Yo creo que no va a pasar nada, pero es un elemento a considerar el hecho de que haya parlamentarios que hoy ponen en duda la continuidad del acuerdo administrativo para la mesa y para las presidencias de comisiones. Segundo, ¿qué pasa con la articulación de la izquierda para enfrentar la agenda legislativa de los próximos meses? Yo creo que efectivamente la izquierda quedó herida después de esto y herida en cuanto a su capacidad de aglutinarse, de organizarse. Ahora, perdón, una cosa ahí, un guión, la DC, y también lo formulo como interrogante más que como certeza, la DC, después de lo que pasó ayer, ¿tiene margen de nuevo para aliarse con el gobierno? Es que ayer no fue la Democracia Cristiana en su conjunto la que fueron votó, dos votos, dos parlamentarios. El que quiere mirar con desconfianza esto puede ser una estrategia de los 2 votos, elegir bien a los 2 que iban a votar y a los 11 que iban a apoyar, y la libertad de acción dejarla ahí, y ganaron todos. No, más bien yo creo que el desafío particularmente para la Democracia Cristiana es construir una identidad que en el fondo ha sido el esfuerzo que han hecho hasta ahora, pero cuando uno ve que a veces votan en favor del gobierno y otras veces en contra del gobierno, otras veces salían con la oposición, otras veces no, hay ahí probablemente un espacio de identidad, de claridad que falta todavía por construir. El PS le va a aguantar y el Frente Amplio van a aguantar de nuevo que en reforma de pensiones otros 3 se vayan por el lado y yo creo que o en tributaria que salven nuevamente el proyecto del gobierno. Más que lo que pueda poner el Partido Socialista, el PPD o los otros partidos de la oposición respecto a la Democracia Cristiana, yo creo que falta más señales desde
de la democracia cristiana en cómo se construye hacia adelante, porque empiezan a aparecer voces como las que, por ejemplo, hemos visto ahora esta plataforma socialista que se lanzó este fin de semana, Con Atria. con Atria y otros actores, Correa, Correa y Rate. otros, que en el fondo empiezan a postular la idea de hay que hacer un gran acuerdo, en el fondo del movimiento progresista de la izquierda en Chile, y hay que excluir a la democracia cristiana. O sea, el costo puede ser Claro, el efectivamente Frente la inclusión de la Amplio y los democracia cristiana. comunistas. Ya, En lo pero personal, yo ellos- creo que pero ese para no es la- el camino, ya, pero pero- uno requiere que la democracia cristiana también genere más señales respecto a la construcción de futuro. Ya, pero para cualquier quizá- elección quizá- finalmente necesitan a la democracia cristiana, para elecciones presidenciales. O sea, yo creo que la democracia cristiana siempre fue para la concertación y después, posteriormente, con todas las diferencias, para la nueva mayoría, un aliado bien fundamental. Entonces creo que es arriesgado partir a priori excluyendo un partido que sí, por cierto, debiera dar más señales respecto a dónde está y cuáles son sus temas de agenda, porque hay diferencias, de hecho, dentro de la democracia cristiana. Por ejemplo, pensemos sobre el tema de pensiones, ¿no? O sobre los temas tributarios. Hay diferencias. Entonces, creo que hay ahí una señal que probablemente debiera venir más desde la democracia cristiana, y me parece que el gesto más generoso del resto de los partidos más bien esperar que haya señales más claras para poder tomar una decisión y no ir a priori con Pero Antonio. puede que la democracia cristiana legítimamente quiera una ruta un poco más en solitario. O sea, ya lo hicieron en las municipales, ya lo hicieron en las parlamentarias. Pero no les es que resultó lo que pasa tan bien, es que dado pero- el sistema pero- electoral en Chile, eso tiene costo. En el caso de Sí, claro que tiene gobernadores, costo. Mi significa- punto es, Sí, lo mi tuvo, punto pues le fue es, mal y la esa es última mi- vez que fueron solos. Y pero sí, pero les fue mal afectados por una candidatura presidencial con un muy mal resultado. Pero también. quién sabe, Antonio, Pero- yo creo que la lógica o los incentivos de nuestro sistema electoral, por lo menos para la elección parlamentaria, están puestos en la lógica coalición y no de los partidos que van a competir solos. Sí, pero es una opción legítima. Mi última interrogante de cara al futuro es ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los efectos de lo de ayer respecto de la negociación para el año 2020? No tanto para alcaldes y concejales, sino especialmente para gobernadores, porque es una elección con segunda vuelta, una elección que permite competir a más bandas y las fricciones y fracciones que vimos ayer creo que se prestan eventualmente para fijar rutas más en solitario de cara a la elección de gobernadores regionales. Eso, el camino a la muerte Sí, pues, dividido. es darle en bandeja el triunfo a la derecha. Por eso creo que esto requiere generosidad y probablemente el aprendizaje es que esto no era particularmente el motivo para unir a la Oye, no sé, oposición, si, pero Peter, no sé si coinciden conmigo, pero y sobre todo para la gloria, leí por ahí, que no me acuerdo quién, pero dice que el liderazgo del socialismo queda muy dañado y esto parece que la oposición se maneja entre la DC y el Frente Amplio. Y a veces con alguna injerencia del PC para ciertas cosas, pero que al que hay que cortar entre la DC y el Frente Amplio. Eso, uno, y dos, la falta de liderazgos opositores claros de líderes Que se vean, que se rostros levanten, visibles sí. que tengan una opinión al respecto, porque si tú te fijas, hago la comparación con España, que es un poquito más jadera, pero siempre es bueno. pero que además allá- yo creo que tenemos harta similitud. Claro, allá siempre detrás de la acción política hay un líder de sector que la comanda, la dirige, muchas veces también la articula, muchas veces la limita, la restringe. Entonces, por un lado, no vi a nadie ayer llevando el pandero de la voz cantante de los grandes, de los pesos gordos. Nos falta un Pedro Sánchez. Sí, ¿no es cierto, Sí, no? sin duda, Claro. sí. Yo creo que parte importante de la... Pero Pedro Sánchez no... ¿Qué? Pero yo tengo mis dudas ahí, po. A ver. ¿Qué cosa? Pedro Sánchez no consiguió formar gobierno, tuvo Sí, que pero- llamar a no, nuevas sí, pero elecciones. Pero parte importante del aprendizaje, pues Antonio, justamente mirando el caso español, y yo creo que lo ha dicho los últimos días Íñigo Errejón, que yo creo que hay que mirarlo con Sí, van a atención la por la elección. misma razón en el caso español, es que la verdad es que hay que hacerse cargo de manera importante de cómo se genera, pensando en un objetivo que es la unidad, es que levantar una agenda progresista o centroizquierda, como tú quieras, cómo se generan los espacios de unidad y cómo los liderazgos emergen en ese cuadro. Yo sí concuerdo plenamente en que efectivamente lo que vimos ayer probablemente fue las ausencias de esos liderazgos que pudieran levantar la bandera Claro, con los peces fuerza gordos, los- y señalar un camino, incluso en el escenario de la derrota, porque evidentemente la derrota pasadas algunas horas del día se veía venir, incluso pasadas esas horas es súper importante en ese escenario donde los ánimos quedan alicaídos y todo, que haya liderazgos que digan, ok,
pero que no se ha perdido todo, vamos hacia por- allá. Eso hasta acá yo creo que no ha ocurrido. Y creo que es importante que ocurra porque no solamente porque uno tenga la simpatía, el cariño, su corazón puesto en ese espacio, sino que porque además yo creo que a la democracia en general le hace bien que exista una oposición que esté articulada. ¿No? O sea, eso como el ABC de las democracias Sí, del mundo que funcionan. Y por lo tanto, mi único creo punto que es efectivamente hay un camino que Mi único construir. punto es que creo que quizás en esa línea hay mejores ejemplos que Pedro Sánchez. Yo creo que consiguió- Pedro Sánchez logró hacer una cosa que es bien notable para el sistema político español y que los efectos institucionales pueden, o más bien las características institucionales generan otra cosa, pero logró hacer una cosa bien notable en el PSOE, que es la reconstrucción de una identidad de un partido que venía en declive o a la baja. Los partidos socialistas en general, los socialismos en general, Francia desapareció. Sí, sin duda. Pero- en Europa han pasado por una catástrofe. Sí. Después de la crisis económica del 2008, la financiera del 2008, cayeron una catástrofe bien importante hasta el punto de la extinción, casi como en el caso francés. Lo que hizo el PSOE, lo que ha hecho Pedro Sánchez en España es primero jubilar a una generación importante de las personas que fueron parte de la transición, muy bien, pero era hora que ya emprendieran el retiro, y luego generar una discusión respecto a la identidad. Otra cosa es que los regímenes parlamentarios no te permitan o no te den margen, y cuando tú tienes además un sector que no quiere negociar, no te den margen para poder generar finalmente un acuerdo que genere mayorías y gobierno. Sí, y pero- eso es sí, el no, punto sí, que mi se ha punto es generado. Entonces, simplemente- yo creo que Pedro Sánchez es una figura a Mi destacar. punto es simplemente que Pedro Sánchez consiguió votar a Rajoy, asumir la presidencia sin elecciones, ganar las elecciones, pero después no consiguió aglutinar otras Bueno, fuerzas el aprendizaje para efectos nosotros ahí es para que, efectos de es que formar es gobierno. muy importante generar conversaciones, acuerdos, porque en la práctica, si no, lo que se genera termina rotando un proyecto político como el progresismo. Oye, una última cosa, pensando en lo que viene, en cómo debe administrar el gobierno este triunfo, pensando en no pasarse de rosca con Mientras el pueblo hacia adelante. ¿no? Claro, con el entusiasmo o con, digamos, la satisfacción personal, estoy pensando en el gobierno y en el presidente, pensando que ahora nuevamente necesita votos de la democracia cristiana o de los independientes o del otro lado para poder aprobar sus proyectos principales. Bueno, y ahí hay una... sí, pero como hay decía dos Napoleón, tesis, todos los po. triunfos excesivos son malos. Pero hay ¿Ah? dos tesis que se pueden levantar. Una, y yo creo que es como la ambigüedad que uno ha visto en el discurso o en la estrategia gubernamental para enfrentar a la oposición. O esto es, llamemos al diálogo y tratemos de construir desde ahí, asumiendo que aunque haya habido una derrota ayer de la oposición, todavía sigue siendo mayoría para algunas cosas, o vamos a tratar de capitalizar en el fondo este triunfo y entonces vamos al choque. Yo creo que la primera estrategia funciona mucho mejor que la segunda, porque la primera en rigor genera diálogo ahí donde se pueden complicar o encarajinar algunas discusiones, como por ejemplo la discusión en algunos puntos específicamente sobre ahora el presupuesto fiscal, que vamos a estar en esta discusión y en este debate de aquí hasta fines de noviembre. De lo contrario, me parece, ir a la lógica del choque o ir a la lógica de trinchera, finalmente yo creo que desde el punto de la sociedad civil y en general desde un gobierno que no ha tenido toda la facilidad para poder tener niveles altos de aprobación, esto se puede complicar, digamos, ¿no? se puede enrarecer. Yo creo que en ese marco este gobierno ha sido bien poco claro en su línea de acción. Hay semanas de trinchera y hay semanas de un intento medio tortuoso por sentarse a conversar, con muy malos resultados por lo demás. Y yo creo que sin duda falta una definición más clara respecto porque ambas líneas son legítimas. Sí, pero no le queda otra que sentarse a conversar si quiere aprobar proyectos que son relevantes. Yo no he dicho lo contrario. No, porque dices tú ambas líneas son... No, ambas líneas son legítimas. Un gobierno puede asumir una línea más beligerante o más de sentarse a la mesa y hay que respetar en el fondo la forma como cada gobierno asume las relaciones con la oposición. El punto es que lo que hemos visto en este año y medio es una especie de alternancia semanal entre pegar y darse la mano. Y eso ha sido, creo yo, un poco extraño. Más errático, porque en rigor, Errático. desde quien tiene que recibir o quien tiene que entrar al diálogo, la señal a veces puede ser equívoca. Entonces, yo creo que acá hay una oportunidad para buscar, asumiendo que cada estrategia tiene costo, buscar cómo relacionarse con esta oposición o con estas oposiciones. Oye, Alfredo Llonán me marca un punto importante que le hemos hablado acá sobre la vía portuguesa respecto a la oposición. Sí, sin duda. Que No, ahí- y ahí hay un acuerdo amplio. Socialdemocracia
O sea, desde el Partido Comunista hasta los sectores que están más vinculados a una centro-izquierda, en el fondo más Ahora relevante. con la peculiaridad que no gobiernan todos. Así es, porque el acuerdo, y esto es el acuerdo que eventualmente se podría abrir en España ahora, en esta lógica de la nueva elección, es un espectro amplio, una coalición amplia, donde hay un acuerdo en el fondo respecto a una agenda, pero un acuerdo respecto a gobernabilidad, respecto a que hay actores que entren al gobierno. Eso es lo que pasa en Portugal. Que ahí lo que fracasó Acá- solo España, que Podemos quiso la vicepresidencia. Quiso, exactamente, básicamente Pablo Iglesias es lo que representa al Podemos ahí, y eso no fue posible, pero además estaban tratando de empujar algunos temas de agenda de manera mucho más fuerte, y ahí hubo algunas discusiones. Yo creo que por eso es interesante, decía hace un rato atrás, mirar lo de Íñigo Errejón, que Íñigo, que se separó, se distanció de Pablo Iglesias en España, se distanció del Podemos, ha ido mucho más en la lógica del diálogo, de entender que acá lo que está en juego no es un proyecto político o un cálculo de corto plazo. Aquí lo que está en juego es poder impulsar una agenda de progresista, de centro izquierda, en el fondo, y que eso implica necesariamente hacer algunas concesiones o tener más disposición al diálogo. Tengo la impresión que si eso es así, probablemente ahora haya más posibilidades en este régimen parlamentario que es España de llegar a acuerdos que lo que fue en el Ahora, pasado. el escenario para la centro izquierda se le complica harto si pasa lo que está promoviendo fuertemente José Antonio Cast, que es ganar el Parlamento, que esa es la gran misión en las próximas elecciones, porque imagínate que gana la elección presidencial y quedan con mayoría en el Parlamento, y la oposición en una crisis de programática y una crisis de identidad, o sea, se les Es complica bien mucho. complicado. Ahora vamos a ver si José Antonio Cast va a entrar o no va a entrar finalmente a la lógica de la... Pregúntale a Antonio. Porque A ver, aquí Antonio. también, Bueno, eso está por verse. también ha sido errático esto en Sí, pues, estar sí, sí, dentro, sí. estar fuera. ¿Qué cosa ha sido errático? Esto, estar dentro de la coalición de derecha, Nunca estar hemos fuera estado de la dentro. coalición, por eso. Pero en algún momento van a tener que estar. En algún momento estuvimos. ¿no? Yo en Sí. alguna época fui militante de un partido Claro, chileno, entonces- pero no. Nosotros no hemos entrado y tampoco estamos pensando hoy en esos términos. Hoy día estamos pensando en inscribir el partido, ya tenemos listas las primeras regiones, estamos avanzando rápidamente en muchas otras y esperamos pronto poder inscribir el partido. Y después de eso podremos comenzar a tener O conversaciones. sea, no han tenido ninguna conversación todavía. Yo creo que ¿O hay? hay diferentes posiciones, todas muy legítimas dentro de la directiva, dentro de los fundadores incluso. Y la verdad es que yo no me cierro a ninguna posibilidad. Yo creo que es legítimo la vía en solitario, como es legítimo llegar a algún tipo de acuerdo electoral con Chile Vamos, pero eso está por verse, no hay definiciones tomadas en ese sentido. Bueno, se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a hablar de Felipe Salaverry, pero... Que era un gran tema Sí, a propósito. Que tuvo lo malo que se tuvo que ir, lo bueno que se fue el día que ganó Cubillo, entonces se pasó más inadvertido, pasó a nota 3 o 4 en el noticiero. Es una cosa relevante sobre el abuso de poder, sobre el nepotismo. Yo creo que es interesante esos temas en nuestro Yo creo- país. Sí, yo creo que más que la luz roja Sí. hay un elemento muy complicado de qué pasa Las con luces el rojas. de la secuencia de luces Como rojas. tres, digamos. Sí, no, Se parece. Menor. Esa col de Pascua ya, weón, esta cantidad de luces rojas. Pero faltó que pasara por el yo creo que lo más complejo es esta arista que se abrió de los pitutos dentro de la administración pública, que todos lo sabemos, pero cambia la cosa cuando lo sabemos con nombre y apellido. El tema del nepotismo lo vimos durante mucho tiempo con la izquierda, pero no es patrimonio de la izquierda. Y en la derecha también pasa y es muy lamentable. Y es un tema que nosotros hemos denunciado desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa con el abuso de poder, con el abuso de entender el Estado como un botín de guerra para el que gana la elección? Pero yo creo que ahí hay una cuestión súper relevante, porque la legislación a veces no basta, también son comportamientos, códigos éticos básicamente los actores que están en política. Yo creo que este caso nos muestra eso, y yo rescataría otra cosa además, porque probablemente no nos habríamos enterado de esto si no hay un medio de comunicación que levanta el tema y lo sigue. Exactamente. En este caso fue Radio Bio Bio. Exactamente, entonces la accountability social que cumplen los medios de comunicación también es bien clave para denunciar el abuso de poder. Ahora, cuando hay ocurre. otro tema. Tendremos 3 segundos. 3 segundos. Ya. Tampoco me hace tanto sentido lapidar a alguien por pasarse una luz roja, que está muy mal y que es reprochable y que está muy bien su salida, pero lo quiero contrastar con una noticia que tuvimos hace 2 semanas, el caso OAS Bachelet, que se destapó en Brasil, y no he visto ningún esfuerzo serio de la Fiscalía ni de nadie por abrir una arista de investigación en esa línea. Ya. Vamos a las recomendaciones, Gloria Lafuente.
Este jueves, a propósito que se viene el tema de reforma de pensiones y que un tema que es súper relevante a considerar en este debate es la situación de las mujeres en particular, porque aquí hay una discriminación de género claramente que perjudica mucho más a las mujeres en la cuestión de pensiones, se organiza un seminario en el ex Congreso Nacional que se llama Reforma de las Pensiones y Equidad de Género, que instala que en el fondo está impulsado por la Fundación Chile 21, de la cual yo soy presidenta, por la Fundación Fredrik Ebert, una fundación alemana de la socialdemocracia, y por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Loreto Carvajal. ¿Dónde ex Congreso Nacional? El día jueves 3 a las 4 de la tarde. Antonio, tu recomendación. Yo quiero recomendar una cuenta de Instagram. A ver. Panoramas Week. Es una nueva cuenta que difunde los diversos panoramas y actividades para ocupar de la mejor manera el tiempo libre en Santiago. Panoramas gastronómicos, panoramas artísticos, actividades de todo tipo, para jóvenes, para adultos, para familias, para niños, todo tipo de panoramas para los fines de semana y para el tiempo. Panoramas Week. Panoramas Week, acá. Una cuenta nueva, tiene hasta el momento debe llevar unos 10 publicaciones. 10 publicaciones ya. Todos invitados a... Vamos a ver, tiene 252 seguidores. Vamos a ver, Antonio, si prendiste a la gente o no. Vamos a ver cómo sube. 153. No. Oye, 9:32 terminamos aquí Mesa Central. Queremos agradecer a nuestros columnistas de hoy, Antonio Berchiesi y Gloria de la Fuente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día para Nos vemos todos. en página 13 a Muy las buenos 7:30. días. Exactamente, en un ratito más en la noche. Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central.